Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, seguimos con cosas impresionantes dentro de la celebrity que yo no alcanzo a entender, y vuelvo a repetir, desde mi más absoluto desconocimiento de cómo les van las ventas con estos productos o cómo les han ido. Concretamente es del año 2020. Yo me quedo alucinando. Sobre todo y más que nada con porque por parte de Cristiano Ronaldo con Eden Parfums no me lo podía esperar, porque además es una firma que yo no conozco. Pero es que esto de aquí lo elabora Coty. Me quedo loquísimo, porque Coty últimamente no es que me dé muchas alegrías a nivel de las reviews, pero es que cuando descubres estas cosas te quedas más muerto todavía. Bueno, vamos a ver, temas y consideraciones. Pues la caja estoy hablando de una edición de de 30 mililitros, que tiene pues una cajita que en principio es normal, que tampoco hay mucha más vuelta, no hay nada, es una tonos pues de bronce con todo un jaspeado en grisáceos. Y luego la botella es un semiseudo-calco de Kouros de Yves Saint Laurent. Esto está más claro que el agua en cuanto al vidrio, ¿vale? Es que canta como una rana. Está negra, la otra es blanca, pero es que esta es como la hermanica pequeña en cuanto a diseño. Ojo, cuidado, que no veo por ahí ni por asomo con respecto al aroma. Y además nos juntamos con que han incorporado un tapón magnético. O sea, esto es un taponaco magnético dentro de este diseño, que además ensambla perfectamente con lo que es la estructura del vidrio. Vale, por ahí no me quiero perder más. Vaporizador. Pues es un vaporizador cortito también. Creo que vaporiza ligeramente mejor que no es un sobresaliente ni nada de esto. Está entre el bien y el notable, pero vamos, tampoco es como para tirar cohetes. Abre un poco más que el de Cristiano Ronaldo. Esta es la comparativa, evidentemente, pero porque son los dos futboleros. ¡Ay, la silla que me cruje! Y con respecto al diseño, también lleva una hendidura aquí que parece pues como una no sé, es como pues una figura geométrica, un hexágono, si mal no recuerdo. 2, 2, 4, 5, son octógono. No, es un hexágono. Es un hexágono. Ay, es que tengo la pegatina encima de esto y no veo los lados que tiene. Es un hexágono. Bueno, si queréis abrir algo con una llave, pues podéis utilizar la botella para abrir, si va bien, ¿eh? El número no sé cuál será. Bueno, en fin, cosas que pasan. Vamos con lo que es la fragancia. Es una fragancia en concentración eau de toilette, que tiene un rendimiento muy muy bueno, pero es un rendimiento más bajo, por ejemplo, que la de Cristiano Ronaldo. Aquí sí que os voy a dar aproximadamente unas 7 horas, 8, y no, estoy siendo demasiado generoso, 7 horas, ¿vale? Sin necesidad de reaplicar. Si queréis reaplicar entre medio, hacerlo, porque volvemos a las mismas, es una pasada. En cuanto a la estela y la proyección, tenemos 2 metros de salida, de estela, de proyección, aproximadamente también durante no llega a 45 minutos. Esta se va abajo antes, vamos a decir media hora. Soy tirano, soy tirano. Tenerlo en cuenta que soy tirano. Media horita, aquí sí que le doy media. Es que la de Cristiano, el Legacy, es más contundente. Esta es otra cosa, ¿vale? No tienen nada que ver la una con la otra. En cuanto a parecidos razonable con perfumería nicho, los tienen, los tienen. Ambas dos las tienen. No han querido hacer algo más parecido al selectivo, se han desmarcado por completo y han tirado a lo que son diseños de nicho. Han tirado al nicho de cabeza. En estas dos que ya llevo, Legacy y esta Instinct. Así que Bold Instinct. Ahora bien, vamos a tenerla en esas 7 horas tiránicas, sin necesidad de reaplicar. Se va a bajar poquito a poco y se va a quedar también plenamente perceptible. Fragancia de uso totalmente diario, y aquí sí que os puedo decir que esta es mucho más after gin, más informal, pero también viste un montón.
Ojo, cuidado. Y está también rodeada, también no, está rodeada de frescura. De una frescura que luego se va volviendo completamente mineral porque en la composición lleva turba. Y tenemos unas trazas muy minerales en la fragancia. Si alguna, y fijaros lo que son las cosas, dentro de la perfumería del selectivo, que dicen, lleva notas minerales, notas minerales. Pues aquí, con la turba, se desmarca completamente y se puede uno ya, pero vamos, del tirón decir, nota mineral, pero vamos, a saco. Y además, sobresaliente porque puedes percibirla perfectamente. No está camuflada con el resto de composición ni de nada. Se nota la turba. Ole ahí. Señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que no está hipeada, yo no la he visto por ningún sitio, no me he puesto tampoco a chequear por ahí los canales, nada de esto. Pero las percepciones que yo tengo es que poquito se ha hablado de ella. No sé en redes, pero yo personalmente me quedo muy loco con esta, de verdad, con esta Bold Instinct. Así que vamos del tirón con las notas. Piña, laurel y turba en la salida. Cardamomo, canela y nuez moscada en el corazón. Pachuli, almizcle y ámbar gris, ojo, también ahí incorporado en el fondo. Bien, vamos al tajo. Piña, laurel y turba. Señoras y señores, en la salida se nota la piña. El laurel no tanto, lo han equilibrado más, no tenemos este toque de laurel tan sumamente pues característico del laurel, que es que el laurel huele a laurel, que es una pasada, y si no ya os cuento yo en los guisos, no. Verde, está más verde que no aromático. Y la turba, que es tierra para hablarnos, pero claro, es que la tierra está combinada con muchas más cosas, y es que se nota muy mineral, se nota una tierra muy mineral. Aparte de que sí que efectivamente, pues estamos hablando de... Se nota mineral. Y se nota terrosa. Y se nota que se va volviendo oscura poco a poco. Qué bonita que es, de verdad. Es muy fresca. Creo que es una fragancia también... A ver, aquí sí que voy a poner edades porque considero que es una fragancia madura, ¿vale? A partir de 30 años para arriba. No la considero tan juvenil. Pero dentro de todo esto tengo que decir que la salida que tiene es espectacular, es además muy, muy llamativa y... Madre mía, qué secado tiene esto, por Dios, qué secado tiene. De verdad, es que sale el ámbar gris, o sea, me tienen loquísimo. Ojo, cuidado, porque de barata no tiene nada. 30 mililitros cuestan 30 y tantos euros. Si lo encontréis un poco más barato, mejor que mejor. Igual lo encontréis por 20 y algo. Pero 30 mililitros de esta fragancia es caro, no, vamos, que no la regalan, no la regalan. Si tenéis la suerte de encontrarla más económica, perfecto, yo me alegraré por vosotros, pero a mí me ha costado cara, 30 y pico euros los 30 mililitros, o sea que sale a 10 euros los 10 mililitros, y vamos sumando, o sea que, por eso digo que ojo, cuidado, porque no tiene absolutamente nada de barata. Bien, vale, no tengáis miedo porque esas 7 horas son un rendimiento espléndido, concentración eau de toilette y se percibe siempre. Es además muy sport y no os penséis tampoco que va muy condimentada en especias porque lleva la nuez moscada, el cardamomo, además el cardamomo va subiendo, El cardamomo es lo que va subiendo luego cuando se hace el secado y va para arriba el cardamomo. Se queda estabilizado después, pero va subidito de cardamomo. Se nota mucho y es aromático. Es un cardamomo muy aromático, ¿vale? Venga, sigo con más. Ámbar gris, almizcle y pachuli. Combinación perfecta. En el secado se queda un secado. Además es que, ¿sabéis una cosa? El tema está en que efectivamente... La nota de ámbar gris es nota de ámbar gris, no es de ambroxan. Es que os vais a quedar pilladísimos con eso. Es que no es nota de ambroxan, es muy fuerte y además es generosa en ámbar gris. Es muy generosa en ámbar gris. El secado, de verdad, es que vais a fliparlo. Es para flipar y además se queda crujiente. O sea, es que sigue evolucionando en el secado y se queda muy crujiente porque, claro, pensar que el cardamomo ayuda a todo esto un montón.
sea, ese ámbar gris, en combinación también con la nota media del cardamomo que está atizando y subiendo, da después una frescura a la fragancia en el secado que es impecable, de verdad, impecable. Se va almizclando también, pero es curioso porque esta fragancia no termina almizclada dulce, termina muy fresca. Es que aquí lo chulo que tiene la composición es que no va endulzándose, sino que además va ganando en masculinidad y en frescura. Es un puntazo, porque vas subiendo en frescura y el ámbar gris va potenciando además esa frescura. Y el pachuli, le he dicho pachuli, es una cosa muy rara, le he dicho una cosa muy rara, pero voy a seguir. El pachuli aporta verdor aromático, creo que además se vuelve también más crujiente conforme estás haciendo el secado. No se pone rancia, no se pone antigua, se queda muy, muy moderna. A ver, esto lo vende en los señores de Amouage o los Parfums de Marly y vamos todos como borreguicos a comprarla. Lo digo en serio. O sea, ¿qué trabajo más bien hecho han hecho aquí los señores de Coty? Y el señor David Beckham y sobre todo la señora que hay que echarle de comer aparte, que es una lince para los negocios, menuda nariz y olfato tienen en cuanto a la selección de lo que le hayan presentado para elegir. Iba a decir para seleccionar otra vez. Para elegir. Porque está muy bien elegida. La veo madura, si alguien jovencico la quiere usar, que la use, pero yo creo que no le va a sacar realmente el rendimiento óptimo. Es una fragancia muy de cosmopolita, ¿vale? Aquí yo creo que tenemos un diseño mucho más cosmopolita, mucho más de ciudad, más de city. Mucho traje, sí, efectivamente, pero también ir arreglado sport. Es muy así. Se da al disfrute cosmopolita, a la ciudad, a ir para arriba, para abajo, dinamismo. La botella de 30 mililitros es perfecta para llevar encima. Y si te quieres dar una aplicación, te la das y vais a recibir halagos que lo vais a flipar. A flipar. O sea, muérete de risa, Christian Dior. Lo estoy diciendo muy en serio, Y mirar que a mí los Dior me gustan. No todos, pero me gustan. Pero esto le mira a la cara a muchas firmas del selectivo y del nicho y se ríe de ellas, Lo digo en serio, dentro de su concentración o de toilette, pero es que en el diseño es que está impecable. Dios mío de mi vida, si Coty aplicara la mitad de lo que ha hecho aquí, estaría vendiendo como rosquillas perfumes de Escada, por ejemplo, o de Hugo Boss, pero como auténticas rosquillas, Esto es a tener en cuenta. Año 2020, no creo que esté descatalogada ni que lo vayan a descatalogar de momento porque aparece a la venta, ¿vale? Así que yo creo que ya lo he dicho prácticamente todo. Estela, proyección, estoy aquí haciendo un poco de memoria en voz alta. Estela, proyección, la duración, la versatilidad, en cualquier época del año. Tiene nocturnidad, también le pasa lo mismo a Legacy. Legacy de Cristiano Ronaldo también tiene nocturnidad. Es que las dos son nocturnas. Es que además con Legacy no lo dije. Pero Legacy es nocturna también. Te la puedes poner cuando te venga en gana. Esta lo que pasa que es más de disfrutar a lo largo de todo el día. Pero te lo pones por la noche para una cita. Joder, te comen todo el cuello. El de arriba y el de abajo. Hasta la cabeza si hace falta. Que lo digo en serio, Bueno, que poquitas cosas más que decir. Simplemente que estoy flipando. Estoy flipadísimo. Y vuelvo a repetir. A mí nadie me paga ni un puñetero perfume ni nada de nada de nada. Tenerlo en cuenta. Y hypes falsos o tal, en mi canal no. Lo siento, en mi canal no. El tapón magnético es impecable, O sea, qué pasada. Coty, empieza a aplicarte, macho. ¿O es que necesitas a Beckham y a su señora, a la Vicky, para hacer las cosas así? ¿Para que te den caña? Pues aplícate y sigue haciendo las cosas así, La botella no es muy original, pero lo que está dentro es de matrícula de honor sobresaliente. Queda dicho. Señoras y señores, me despido encantado de la vida, feliz de verdad, por estos productazos, por poder presentarlos, y nos vemos ya mismo, mañana. Mañana de no sé qué día, pero mañana.
Señoras y señores, muchísimas gracias de corazón. Y me despido diciendo una cosica muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. Ni decir que tiene, que estoy hasta las narices de tener que estar diciendo que os suscribáis, le des al like y todo esto, porque ayuda a posicionar los vídeos. Pero es que no quiero tener que estar sometido a tener que decir eso en todos los vídeos. Me niego, simplemente lo digo hoy, después de no sé cuántos vídeos que ya llevo grabados en los que no lo digo. Pero de vez en cuando pues toca. Ya tengo bastante los directos que lo cojo y lo digo. Señoras y señores, Auf Wiedersehen. No, no, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.